Bueno, como habíamos prometido, vamos a continuar con la resolución de los ejercicios. En este caso ya nos toca resolver el ejercicio número 3 de transistores. Y continúo diciéndoles de que el ejercicio 4 está relacionado con el 3 y el 4 es el que ustedes van a desarrollar solos, que es muy relacionado al ejercicio 3 para que ustedes practiquen solos. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? En este caso, nuestro ejercicio número 3 nos dice, determine las corrientes ICQ, ICB, ICE, la tensión VCE, VC y VE. Estas siglas ya están también explicadas en el ejercicio 1, donde les puse un material en donde les explica cada uno de los significados. Tenemos acá un circuito transistorizado autopolarizado. Autopolarizado en el que se caracteriza por las dos resistencias de 39K y 8,2K, que son las resistencias R1 y R2 que logran la autopolarización del transistor. Y vamos a volver a explicar de que cuando estamos trabajando en la configuración del transistor, en este caso, lo que estamos analizando solamente es en tensión continua. Por eso solamente tenemos una tensión de 18 voltios que alimenta continuo, que alimenta al transistor. Todavía no tenemos señal alterna. Y que la polarización del transistor se logra a través de las dos resistencias R1 y R2. Tenemos ahí indicado. Autopolarizado, ¿por qué? Porque tenemos que hallar el R de Thevenin de esas dos resistencias, RTH, RB, R de base, que va a ser la resistencia equivalente a Thevenin que conocemos por circuito 2, y la tensión de Thevenin, VTH, que va a ser la tensión BB. También se halla por el método que analizamos en circuitos, en las clases de circuitos. Y denominados la resistencia RDB, resistencia de base, y la tensión BB, la tensión de base. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esta resistencia RB y BB? Calculamos la resistencia sí, no olvidemos que el ejercicio ya nos da un beta de 120. Calculamos la resistencia RB. RB por el equivalente de Thevenin. En este caso, si pasivamos la fuente continua de 18 voltios, vamos a ver que las resistencias R1 y R2 quedan en paralelo. Al pasivar esa fuente, al enviar a tierra esa fuente de 18 voltios, queda entonces R1 en paralelo con R2 y ese es el equivalente de RB o la resistencia que tenemos en el terminal base del transistor. Y hacemos 39 kilo ohm en paralelo con 8,2 y con la calculadora nos da la resistencia RB que es 6,78 kilo ohm. Esa vendría a ser la resistencia en la base de mi transistor RB. Ahora, la tensión BB, la tensión que cae sobre la base, es el equivalente Thevenin también, por lo tanto, debemos de aplicar un divisor de tensión entre la fuente de 18 voltios VCC por la resistencia sobre el cual quiero conocer la tensión BB, que es la de 8,2K o R2, dividido la suma de las dos resistencias, 8,2K más 39K. Resolvemos todo esto, reemplazamos VCC por 18 y hallamos con la calculadora que la tensión de base B sub B es de 3,13 voltios. Ya tenemos entonces las dos resistencias RB y B sub D que vamos a representar en un circuito equivalente de todo mi circuito transistorizado. Reemplazamos y ahí está nuestro circuito equivalente. Ya no colocamos las dos resistencias R1, R2 y la fuente de 18 voltios, sino solamente la tensión B sub D, que es la tensión que hay en base, y la resistencia RB que calculamos. Vamos a seguir nuestro análisis ya con esos equivalentes. Ahora, sí, siempre colocamos en el colector la resistencia de 3,3K, la fuente de 18 voltios y también en el emisor la resistencia de 1K. Bueno, vamos a seguir nuestro análisis ya con nuestro circuito equivalente. Vamos a hallar las corrientes que nos pide nuestro problema.
Para hallar primeramente la corriente de base, vamos a hallar primeramente para hallar después la corriente de colector en el punto de trabajo. Para hallar la corriente de base, entonces vamos a trabajar con la malla I sub B de la corriente de base o la malla 1. Le llamamos malla 1. No olvidemos que la tensión existente entre base y emisor es la tensión VBE, la tensión base emisor, que ya sabemos por consideraciones hechas para el punto de trabajo o punto de conducción del transistor es de 0,7 voltios aproximadamente. Esas son las consideraciones que ya explicamos, vamos a tomar porque estamos haciendo que nuestro transistor trabaje en su zona activa. Bueno, trabajamos con la malla 1, que es la del circuito entre base y emisor. Y en esa malla hacemos el sentido que nos indica la corriente de base y vamos a empezar por la tensión B sub B menos B sub B más la resistencia RB por la corriente I sub B más la tensión base emisor más la resistencia en emisor 1K por la corriente I sub E, y eso todo igual a cero, porque sobre la resistencia de 1K circula la corriente de emisor I sub E. Igualamos todo a cero. Reemplazamos después todo lo que ya tenemos, que son, y la corriente I sub E vamos a reemplazar por la consideración también que sabemos que I sub E es igual a I sub C, y I sub C es igual a beta por I sub D para tener todo en función de la corriente de base. I sub E reemplazamos para que quede todo en función de la corriente de base, o sea, reemplazamos por beta por I sub B. Reemplazamos todo lo que tenemos, B sub B ya tenemos, RB ya tenemos, también ya tenemos el cálculo de RB. RB también ya tenemos. Y sub B es lo que vamos a dejar como incógnita para hallar la corriente de base. La tensión base emisor también ya sabemos por la zona activa del transistor, que es aproximadamente 0,7 voltios. Y la corriente emisor reemplazamos por beta por la corriente base I sub D. O sea, y beta es 120, igual a 0. Y entonces de ahí podemos despejar la corriente de base con la calculadora y obtenemos que es aproximadamente 19,17 microamperes es la corriente de base, muy pequeña. De ahí obtenemos la corriente de colector, que va a ser beta por I sub D, beta de 120 por 19,17 micro, y nos sale 2,3 miliamperes el valor de la corriente en colector. Vemos que ya aumentó mucho la corriente colector con respecto a la base. Y por la misma consideración de que la corriente emisora es igual a la corriente de colector, entonces la corriente emisora es 2,3 miliamperes. Ya hallamos entonces las tres corrientes que nos pide. I sub CQ, I sub B, I sub E. I sub CQ es ¿por qué? Porque el transistor está trabajando en su punto Q, punto estable. Ahora vamos a trabajar con la malla 2 para hallar la tensión colector-emisor. Empezamos otra vez entonces por la fuente, que va desde la fuente de 18 voltios hasta tierra la malla 2. Sería la malla del circuito de colector a emisor. Empezamos por menos 18 voltios la tensión VCC más la resistencia 3,3 kilo por la corriente de colector que circula más la tensión colector emisor más la fuente o la caída de tensión en emisor, que ya sabemos que va a ser la resistencia por la corriente, que la corriente en emisor, que es 2,3 miliamperes. Igual a cero, ¿verdad? Y de ahí, y lo que vamos a hallar en este caso, la corriente de colector ya sabemos, lo que vamos a hallar la tensión colector emisor, reemplazamos todas las calculadoras y nos sale que la tensión colector emisor es de 8,11 voltios. Ahora es la tensión que hay entre el colector y el emisor. Y a tener en cuenta que para la zona activa del transistor, una de las condiciones es que mi tensión colector emisor tiene que ser aproximadamente VCC sobre 2. Ahora vamos a hallar la tensión VC en colector, que es hallar la pequeña malla desde la fuente hasta la tensión de colector, que sería menos 18 voltios más 3,3K la resistencia de colector por la corriente de colector que ya calculamos, más la tensión BC va a ser igual a cero, porque es como si fuese que yo coloco un voltímetro entre BC y tierra. Y de ahí despejo BC, 10,41 voltios. Ahora, para hallar la tensión en emisor, ya tenemos todos también los datos, porque ya sabemos, ya utilizamos también la tensión en emisor en la malla 2,
Y ya sabemos cuánto sería, ¿por qué? Porque ya tenemos los datos. La resistencia emisor es un dato del problema y la corriente I sub n emisor también ya sabemos que es 2,3 miliamperes. Entonces reemplazamos la resistencia de un K por 2,3 miliamperes. La tensión en emisor es de 2,3 voltios. Y ahí, hasta ahí llegamos con este problema. Hallamos todo lo que nos pide, los datos que nos estaba pidiendo nuestro problema de las